Manchas de sangre seco en cuero blanco. Eso es lo que sexta cuando abrí la puerta de esa cabina el 15 de noviembre de 1940. Un asiento vacío que gritaba secretos y un diario a medio quemar que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi patrón y su esposa desaparecida. Yo era solo la empleada doméstica de los Morrison, una familia millonaria de Manhattan que coleccionaba secretos como otros coleccionan arte. Pero esa mañana, cuando el avión aterrizó sin Elena Morrison a bordo, me convertí en la única testigo de algo que nunca debió suceder. Cuéntenme desde dónde me están escuchando ahora mismo, y si aún no lo han hecho, verifiquen que estén suscritos, porque lo que les voy a revelar sobre esa familia va a cambiarles la perspectiva de todo lo que creían saber sobre el poder y la traición. Todo comenzó 3 días antes, cuando Elena Morrison me llamó a su habitación con esa voz suave que usaba cuando necesitaba algo importante. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta con membrete médico. Tengo que irme, María. El doctor Whitman dice que hay un tratamiento experimental en Chicago que podría salvarme. Richard no puede saberlo todavía. Sus ojos verdes brillaban con una esperanza que no había visto en meses. Llevaba tiempo enferma, adelgazando como una sombra de sí misma, pero había algo en su mirada que me inquietaba. No era solo esperanza, era miedo. El doctor Whitman había llegado esa semana con credenciales impecables y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Alto, elegante, con el tipo de presencia que hace que las mujeres olviden hacer preguntas importantes. Elena había caído bajo su encanto como una polilla hacia la llama. María, necesito que me ayudes. Si Richard pregunta, dile que fui a visitar a mi hermana en Boston. Solo serán unos días. Debí haber dicho que no. Debí haber insistido en hablar con el señor Morrison. Pero Elena había sido buena conmigo durante 5 años de servicio, y su desesperación era tan palpable que podía sentirla en el aire como electricidad antes de una tormenta. La sexta partir esa mañana fría de noviembre. El auto negro se llevó su silueta frágil envuelta en bisón, y algo en mi pecho se contrajo como un puño. Fue la última vez que la sexta completa, entera, real. 2 días después, el señor Morrison recibió la llamada. Su rostro se descompuso mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea, sus nudillos blancos aferrando el auricular como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Elena está. Ha habido un accidente. El avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Partió inmediatamente hacia Chicago, llevándome con él porque, según sus palabras, yo era la única que sabía la verdad sobre el viaje de Elena. El vuelo se me hizo eterno, con el señor Morrison mirando por la ventanilla en un silencio que cortaba más profundo que cualquier grito. Pero cuando llegamos al pequeño aeródromo en las afueras de Chicago, lo que encontramos desafió toda lógica. El avión estaba intacto. Ni un rasguño en la superficie plateada, ni señales de turbulencia o aterrizaje forzoso. El piloto, pálido como papel, nos guió hacia la cabina con pasos que parecían los de un hombre caminando hacia su propia ejecución. Estaban aquí cuando despegamos, lo juro. La señora Morrison y el doctor Whitman conversaban normalmente. Ella parecía nerviosa, pero no más de lo usual en los vuelos. Sus palabras flotaban en el aire, mientras yo observaba ese asiento manchado de sangre. No había cuerpo. No había señales de lucha violenta, solo esas manchas oscuras que habían penetrado tan profundo en el cuero que parecían parte del diseño original. Y ahí, en el suelo, los restos chamuscados de un diario de cuero rojo que reconocí inmediatamente. Elena lo llevaba a todas partes, escribiendo en él cada noche, antes de dormir como si fuera su confesor personal. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo como las páginas quemadas se desmoronaban entre mis dedos como pétalos secos. La mayoría del contenido era ilegible, palabras convertidas en cenizas y recuerdos borrados por el fuego.
pero la última página, milagrosamente intacta, tenía una línea escrita con la letra temblorosa de Elena. 5 palabras que me helaron la sangre y que cambiarían todo lo que pensábamos sobre su desaparición. No me busquen, ya es tarde. El señor Morrison leyó las palabras por encima de mi hombro, y su respiración se volvió irregular, como si el aire hubiera adquirido la consistencia del agua. Sus millones, su poder, sus conexiones. Nada de eso importaba frente a esas 5 palabras escritas con la desesperación de quien sabe que no hay vuelta atrás. ¿Qué había pasado en ese avión, entre el despegue y el aterrizaje? ¿Dónde estaba Elena Morrison? Y más importante aún, ¿quién era realmente el Dr. Whitman que había desaparecido junto con ella? Las autoridades llegaron como buitres, haciendo preguntas que no tenían respuestas y tomando notas de un misterio que desafiaba toda explicación lógica. Pero yo sabía que había algo más, algo que se escondía detrás de esas manchas de sangre y esas palabras de despedida. El piloto seguía repitiendo la misma historia como un disco rayado. Habían despegado normalmente, el vuelo había transcurrido sin incidentes, y cuando abrió la cabina para avisar que estaban por aterrizar, solo encontró vacío y silencio. Pero sus ojos evitaban los nuestros, y había algo en la forma en que sus manos temblaban al encender un cigarrillo que me decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, en el hotel de Chicago, mientras el señor Morrison hacía llamadas desesperadas a contactos en el gobierno y la policía, yo me quedé despierta sosteniendo los restos de ese diario quemado. Había algo más ahí, algo que se me escapaba como agua entre los dedos. Acerqué las páginas chamuscadas a la luz de la lámpara, buscando cualquier otra palabra que hubiera sobrevivido al fuego, y entonces lo vi, una fecha, apenas visible en una página que pensé completamente destruida. 14 de noviembre, un día antes de lo que todos creíamos que había sido el vuelo. Elena había escrito algo el día anterior al viaje, algo que el fuego había tratado de borrar pero que mi desesperación por encontrar respuestas había logrado rescatar de las cenizas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambores de guerra. Si Elena había escrito en su diario el 14 de noviembre, eso significaba que sabía algo antes de subir a ese avión. Algo que la había llevado a escribir esas palabras finales como una despedida planificada. Pero ahí es donde esta historia toma un giro que ni ustedes ni yo podríamos haber imaginado, porque lo que descubrí después, lo que encontré escondido en los bolsillos del abrigo que Elena había dejado en casa, revelaría no solo qué había pasado en ese avión, sino por qué había elegido desaparecer de la manera más imposible y definitiva. Estaban Elena Morrison y el Dr. Whitman. ¿Estaban Elena Morrison y el Dr. Whitman conectados antes de ese vuelo? La pregunta me atormentaba mientras sostenía esa página quemada entre mis dedos temblorosos. Pero necesito contarte lo que pasó después, porque lo que descubrí cambió todo lo que creía saber sobre mi hermana. Me dirigí al armario de Elena, ese lugar que había evitado tocar desde su desaparición. Sus vestidos colgaban como fantasmas silenciosos, aún impregnados de su perfume. Busqué su abrigo, ese abrigo gris que había dejado en casa el día del vuelo. Cuando metí las manos en los bolsillos, mis dedos encontraron algo que me heló la sangre, una carta doblada, con el membrete del hospital donde trabajaba el Dr. Whitman. La desdoblé con manos que ya no podían dejar de temblar. Era una cita médica, fechada 3 semanas antes del vuelo. Elena había ido a ver al Dr. Whitman, pero no era su médico habitual. ¿Por qué habría ido a verlo? ¿Y por qué había guardado esta carta en secreto? Corrí al teléfono y llamé a la recepcionista del hospital. Mi voz sonaba desesperada cuando le pregunté sobre esa cita. Hubo una pausa larga, demasiado larga, antes de que me dijera que no podía dar información sobre pacientes. Pero algo en su tono me decía que sabía más de lo que podía revelar. Por favor, le supliqué,
es mi hermana. Desapareció en ese vuelo. Otra pausa. Luego, en un susurro apenas audible, venga al hospital mañana, a las 6 de la tarde, cuando termine mi turno. Hay cosas que necesitas saber. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo como si toda mi realidad se estuviera desmoronando pedazo a pedazo. ¿Qué secreto había compartido Elena con el doctor Whitman? ¿Qué la había llevado a subir a ese avión con él? Pero aquello no sería nada perto de lo que estaba por venir. Al día siguiente, llegué al hospital 1 hora antes. Caminé por los pasillos blancos y fríos, tratando de imaginar a Elena allí, hablando con Whitman. La recepcionista, una mujer mayor con ojos cansados, me esperaba en la entrada trasera. Su hermana estaba embarazada, me dijo sin preámbulos, como si las palabras le quemaran la garganta. Vino a ver al doctor Whitman porque él se encargaba de ciertos asuntos delicados, para mujeres solteras que no podían permitirse un escándalo. El mundo se detuvo. Elena, embarazada. Elena, que nunca me había dicho nada. Elena, que había ido a ver a un médico que hacía lo que la sociedad no permitía hablar. ¿Estás segura? Conseguí susurrar. La mujer asintió, mirando hacia los lados como si alguien pudiera estar escuchando. El doctor Whitman tenía una lista de pacientes especiales, mujeres que necesitaban discreción. Su hermana estaba en esa lista. Me apoyé contra la pared porque las piernas no me sostenían. Elena había estado luchando sola con esto. En 1940, una mujer soltera y embarazada era una vergüenza social. Su carrera, su reputación, toda su vida habría quedado arruinada. ¿Qué pasó en la consulta?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Eso es lo extraño, murmuró la recepcionista. El doctor Whitman canceló el procedimiento. Le dijo que había otra solución, que no se preocupara, que él se encargaría de todo. Y fue en ese instante que percibí el error que cambiaría todo. ¿Otra solución? ¿Qué tipo de solución? La mujer se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro fantasmal. Desaparecer. Le ofreció ayudarla a desaparecer, para empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie la conociera. Las piezas comenzaron a encajar de una manera horrible y perfecta. El vuelo no había sido casualidad. Elena y Whitman habían planeado algo juntos. Pero, ¿qué había salido mal? ¿Por qué el avión había llegado vacío? Corrí de vuelta a casa, con el corazón latiendo como si fuera a explotar. Necesitaba revisar el diario quemado otra vez, buscar más pistas. Con una lupa, examiné cada página carbonizada, cada palabra que había sobrevivido al fuego. Y entonces lo encontré. En una página que había pasado por alto, una frase apenas legible. Marcus dice que el piloto está de acuerdo. $1000 y nos llevará donde sea. Marcus. Ese tenía que ser el nombre real del doctor Whitman. Habían sobornado al piloto. Habían planeado huir juntos. Pero algo había salido terriblemente mal. Llamé inmediatamente a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos. El investigador que había llevado el caso, un hombre llamado Detective Morrison, ironía cruel, el mismo apellido de Elena, accedió a verme esa misma tarde. En su oficina llena de archivos polvorientos, me escuchó en silencio mientras le contaba todo lo que había descubierto. Su expresión se volvía más grave con cada palabra. Siempre supe que había algo extraño en ese caso, admitió finalmente. Un avión que aterriza solo, con manchas de sangre en un asiento, pero nunca pudimos probar que había sido planeado. ¿Manchas de sangre?, repetí, sintiendo como la habitación comenzaba a dar vueltas. En el asiento donde habría estado sentado el doctor Whitman, pero eran pocas, como si alguien hubiera tratado de limpiarlas. Me llevé las manos a la boca, tratando de no vomitar. ¿Qué cree que pasó ahí arriba? El detective se recostó en su silla, con los ojos perdidos en algún punto del pasado. Creo que su hermana y Whitman sobornaron al piloto para que los llevara a algún lugar remoto,
donde pudieran desaparecer, pero algo salió mal durante el vuelo. Tal vez el piloto se asustó, tal vez pidió más dinero, tal vez alguien se puso violento. ¿Y los cuerpos? Si estaban volando sobre el océano o sobre montañas, los cuerpos podrían estar en cualquier parte. Salí de esa oficina sintiendo como si caminara en una pesadilla. Elena había estado desesperada, tanto que había planeado su propia desaparición con un hombre que apenas conocía. Había estado dispuesta a borrar su identidad, su vida entera, antes que enfrentar el escándalo de un embarazo. Pero cuando llegué a casa, me esperaba el golpe final. Sobre la mesa de la cocina había un sobre que no estaba allí cuando me fui, sin remitente, sin sello postal, como si alguien lo hubiera deslizado por debajo de la puerta mientras yo no estaba. Dentro había una sola fotografía. Era Elena, pero no la Elena que yo conocía. Estaba parada frente a una casa pequeña, en algún lugar que no reconocía, con un vestido que nunca le había visto. Su cabello era más corto, su expresión diferente, pero lo que me destrozó completamente fue lo que vi en sus brazos, un bebé en sus brazos. Un bebé pequeño, de unos pocos meses, que dormía contra su pecho. Mi mundo se desplomó. Mis piernas cedieron y me dejé caer en la silla más cercana, con la fotografía temblando entre mis dedos. Elena estaba viva, o al menos había estado viva lo suficiente para tener ese bebé. Volteé la fotografía y encontré una fecha escrita a lápiz, marzo 1941, 8 meses después de su desaparición. Pero había algo más en el sobre, un papel doblado, amarillento por el tiempo, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era la letra de Elena, esa cursiva perfecta que había aprendido en el colegio de monjas. Si estás leyendo esto, significa que me has encontrado, o que alguien quiere que sepas la verdad. Las palabras se difuminaban ante mis ojos. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar. El papel olía a humedad y a algo dulce, como violetas marchitas. Ese perfume que Elena siempre usaba. No fue como pensaste, Carmen. El doctor Mendoza no era quien decía ser. Yo lo sabía. Mi respiración se volvió superficial. ¿Elena lo sabía? Entonces, ¿por qué había ido con él? Tenía mis razones. Razones que no podía contarte entonces y que tal vez no puedas perdonarme ahora, pero necesitaba desaparecer. No solo por el bebé, sino por algo mucho peor. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirándola como si fuera una serpiente venenosa. Parte de mí quería quemar ese papel, fingir que nunca lo había encontrado, seguir viviendo con la versión de Elena que había construido en mi mente, la hermana desesperada, víctima de su propia ingenuidad. Pero otra parte de mí, la parte que había estado buscando respuestas durante tanto tiempo, necesitaba saber más. Volví a tomar la carta. Mis manos sudaban. El hombre con quien me fui no era un médico, pero tampoco era un estafador común. Trabajaba para ciertas personas que podían hacer que alguien desapareciera completamente. Yo necesitaba sus servicios. El viento golpeó contra la ventana de la cocina, haciendo que los cristales vibraran. El sonido me sobresaltó. Era como si la casa misma estuviera reaccionando a las palabras de Elena. Hubo un problema durante el vuelo, eso es cierto, pero no fue lo que la gente piensa. El piloto no se asustó ni pidió más dinero. Lo que pasó fue que alguien nos siguió, alguien que no debía saber dónde estaba yo. Pausé la lectura. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Quién había seguido a Elena? ¿Y por qué? Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba vacía, pero sentí como si alguien me observara. Una sensación fría recorrió mi espalda. ¿Y si quien había estado persiguiendo a Elena ahora me buscaba a mí? Regresé a la mesa y continué leyendo, aunque cada palabra parecía llenarme de un terror que no entendía completamente. El avión aterrizó en un lugar que no estaba en nuestros planes.
un aeródromo abandonado cerca de la costa. Allí me dijeron que tenía que elegir, seguir con la farsa de mi muerte y dejar que todos creyeran que había desaparecido para siempre, o enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. ¿Qué había hecho Elena? La hermana que yo conocía era incapaz de lastimar una mosca. ¿De qué consecuencias hablaba? Elegí la primera opción. Era más fácil estar muerta que vivir con la verdad. Pero no podía irme sin dejarte algo, alguna pista de que seguía viva. Por eso dejé mi diario en el avión, con esa última línea que sabía que entenderías algún día. No me busquen. Ahora entendía. No había sido una petición de una mujer desesperada, había sido una advertencia. El bebé nació 5 meses después. Es una niña. Se parece a ti cuando eras pequeña, esos mismos ojos oscuros, esa misma nariz respingada. Le puse Carmen, como tú. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Elena había nombrado a su hija como yo. Una hija que yo ni siquiera sabía que existía. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que cambiará todo lo que crees sobre nuestra familia. Papá no murió en ese accidente de fábrica como nos dijeron. ¿Y mamá? Mamá sabía la verdad. El papel se arrugó en mis manos. ¿Qué verdad? Nuestros padres habían muerto cuando éramos adolescentes. Un accidente industrial, nos habían dicho. Pero si Elena tenía razón, los hombres que me perseguían, los mismos que hicieron que papá accidentalmente muriera, también sabían de mi embarazo. Sabían que el padre del bebé no era quien todos pensaban, y sabían que eso les daba poder sobre mí. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar todo. El padre del bebé no era quien pensaban. Pero ¿quién pensaba la gente que era? Elena nunca había mencionado a nadie específico. No puedo decirte más en esta carta, es demasiado peligroso. Pero si realmente quieres encontrarme, ve al viejo almacén de papá, el que estaba cerrado cuando éramos niñas. Busca la caja marcada con mis iniciales. Allí encontrarás las respuestas que necesitas. Pero Carmen, piénsalo bien antes de hacerlo. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. La carta terminaba allí, sin despedida, sin firma. Solo esas palabras ominosas que parecían resonar en el aire silencioso de mi cocina. Me quedé sentada durante lo que se sintió como horas, mirando la fotografía de Elena con su bebé, mi sobrina. Una sobrina que tenía mi nombre y a quien nunca había conocido. El almacén de papá. Hacía años que no pensaba en ese lugar. Después de su muerte, mamá había dicho que estaba lleno de maquinaria vieja, que no había nada de valor allí. Había mantenido el lugar cerrado con llave, y cuando ella murió 2 años después, yo había heredado las llaves, pero nunca había sentido la necesidad de visitarlo. Ahora me preguntaba qué más había heredado sin saberlo. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas estas revelaciones como una carga física sobre mis hombros. Elena estaba viva, o al menos había estado viva en 1941. Eso había sido hace más de 3 años. ¿Seguiría viva ahora? ¿Y su hija? Pero algo más me inquietaba. Si Elena había dejado esta carta y esta fotografía para que yo las encontrara, ¿por qué había esperado hasta ahora? ¿Y cómo había llegado hasta mi cocina? Caminé hasta la puerta principal y la examiné cuidadosamente. No había señales de que hubiera sido forzada. ¿Quién había entregado este sobre? ¿Tenía una llave o sabía cómo entrar sin dejar rastro? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Y si Elena había estado aquí? ¿Y si había estado observando a Anne todo este tiempo? ¿Y si nunca se había ido realmente? Me quedé inmóvil junto a la puerta, sintiendo como el aire de la madrugada se colaba por las rendijas. El silencio de la casa se había vuelto diferente, cargado de una presencia que no sabía si era real o producto de mi imaginación desbocada. Regresé a la cocina, tomé la fotografía entre mis dedos temblorosos y la estudié una vez más bajo la luz amarillenta de la lámpara.
Fue entonces cuando lo vi. En el fondo de la imagen, apenas visible entre las sombras del aeropuerto, había una figura que no había notado antes. Un hombre con sombrero, de espaldas, observando la escena desde lejos. Algo en su postura me resultaba familiar, inquietantemente familiar. Un sonido me sobresaltó. Era el teléfono, sonando con esa insistencia que solo tienen las llamadas nocturnas. Corrí hacia él, pero cuando levanté el auricular, solo escuché el eco de una respiración entrecortada y luego, el tono demarcado. «¿Elena?», susurré al vacío, pero solo me respondió el viento que ahora silbaba con más fuerza entre los árboles del jardín. Volví a la mesa donde había dejado los papeles. Había algo más en el sobre, algo que se había quedado atascado en una esquina. Lo saqué con cuidado, era un recorte de periódico, amarillento y frágil. El titular me heló la sangre: misteriosa desaparición en vuelo comercial pasajera se desvanece sin dejar rastro. La fecha, 15 de octubre de 1940. Leí el artículo con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El vuelo había despegado de Madrid con destino a Lisboa. Entre los pasajeros viajaba una mujer joven acompañada de un médico que, según testigos, parecía estar atendiéndola durante el viaje. La empleada de la aerolínea, María Santos, había declarado que el médico le había pedido ayuda porque la señora se encontraba indispuesta. Pero al aterrizar, María Santos, ese nombre resonó en mi mente como un eco lejano. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? De repente, los fragmentos comenzaron a encajar de una manera que me aterró. María Santos no era solo una empleada cualquiera, era la hermana de Carmen, mi antigua vecina, la que se había mudado tan repentinamente el año pasado. Carmen me había contado una vez, durante una de nuestras conversaciones vespertinas, que su hermana había trabajado en el aeropuerto durante los años de la guerra. Había mencionado algo sobre un caso que la había marcado profundamente, algo sobre una mujer que... No podía ser una coincidencia. Corrí hacia el armario donde guardaba las cartas viejas. Busqué frenéticamente entre los papeles hasta encontrar la nota de despedida que Carmen me había dejado. Allí estaba, escrita con esa caligrafía cuidadosa que recordaba también: cuida la casa, Ana. A veces los secretos necesitan tiempo para encontrar a la persona correcta. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Y si él nunca se fue realmente? Un recuerdo borroso comenzó a tomar forma en mi mente. El farol de la esquina, que había estado parpadeando de manera irregular durante meses. Siempre a la misma hora, las 11:30, justo cuando yo solía acostarme. ¿Cuántas veces había mirado por la ventana y había visto esa luz intermitente? ¿Cuántas veces había sentido que alguien me observaba desde la oscuridad? El reloj de la torre de la iglesia comenzó a dar las campanadas. 11:30. Como siempre, como cada noche durante no sabía ya cuánto tiempo, me acerqué lentamente a la ventana de la sala. El farol estaba apagado, completamente apagado. Por primera vez en meses, la esquina permanecía sumida en la oscuridad total, pero había algo más. Una figura inmóvil junto al poste del farol, un hombre con sombrero, el mismo hombre de la fotografía. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. Volví a leer el artículo, esta vez con más atención. Al aterrizar en Lisboa, solo quedaba un asiento manchado, la mancha nunca se pudo identificar y un diario personal que apareció parcialmente quemado en el compartimento de equipajes. La última entrada, la única línea que se pudo rescatar del fuego, decía simplemente: no me busquen. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Elena no había desaparecido por casualidad. Elena no era solo una mujer que había dejado atrás a su familia por amor. Elena había planeado su propia desaparición, y ahora, después de todos estos años, había vuelto para contarme la verdad.
o para llevarme con ella. El sonido de pasos en el jardín me hizo contener la respiración. Lentos, deliberados, acercándose a la puerta principal. El mismo ritmo que había escuchado tantas noches, que había atribuido a mi imaginación o al viento moviendo las ramas. Apagué la luz de la cocina y me quedé inmóvil en la oscuridad. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Escuché el sonido metálico de una llave siendo introducida en la cerradura. Elena tenía una llave. Había tenido una llave todo este tiempo. La puerta se abrió lentamente, sin hacer ruido. Una silueta se recortó contra la débil luz de la calle. No era Elena, era él, el médico de la fotografía, el hombre del farol. Ana, dijo con una voz que reconocí de inmediato, una voz que había escuchado en sueños durante años. Es hora de que sepas la verdad sobre el vuelo de 1940. Se acercó a mí con esa calma inquietante que solo tienen quienes han esperado demasiado tiempo para un momento como este. En sus manos llevaba un maletín médico, viejo y desgastado, como si hubiera estado esperando en algún lugar oscuro durante décadas. Elena no desapareció en aquel vuelo, susurró, y sus palabras se clavaron en mi pecho como esquirlas de hielo. Elena nunca existió, pero el médico sí estuvo ahí, y sigue aquí. Entonces él dijo algo, que yo jamás conseguí esquecer, pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento. Mi respiración se volvió entrecortada, el aire se espesó. Y comprendí, con una claridad que me aterró, que dali en diante no había vuelta atrás. Contendo o tremorna voz, él se aproximó con esa calma que solo tienen los hombres que han ensayado este momento durante décadas. El maletín médico en sus manos parecía un objeto maldito, como si hubiera estado esperando en algún rincón del tiempo para volver a cumplir su propósito. Más firme, Elena nunca existió, repitió, y cada palabra caía sobre mí como una lápida. Pero el médico sí estuvo ahí. Pausa. Respiración entrecortada, yo lo miré a los ojos y vi algo que me heló la sangre. No era locura, era nostalgia. Con voz quebrada pero decidida. ¿Quién eres tú?, le pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me destrozaría. Él sonrió, una sonrisa que reconocí de las fotografías, una sonrisa que había visto en mis pesadillas. Soy el hombre que subió al vuelo 447 en 1940, dijo, abriendo lentamente el maletín. El hombre que se sentó junto a tu abuela Carmen. El aire se espesa, el maletín se abrió con un clic suave. Adentro, había cosas que no debían existir. Un frasco con algo flotando en formol, instrumentos médicos oxidados por el tiempo, y un diario que reconocí al instante. Voz temblorosa, ese es el diario de mi abuela. Sí, susurró. Carmen escribió hasta el último momento, hasta que ya no pudo sostener el lápiz. Tomó el diario con una delicadeza obscena y pasó las páginas como quien acaricia a un amante. Leyendo con voz ceremonial, el médico me ha dado algo para el mareo, recitó de memoria. Dice que me ayudará a dormir durante el vuelo. Pausa larga. Horror creciente, pero no es sueño lo que siento. Es como si me estuviera desvaneciendo. Mi voz apenas un susurro. Pero él continuó, con esa voz hipnótica que debió haber usado con ella. Él me sonríe desde el asiento de al lado. Me dice que todo va a estar bien, que cuando aterricemos, seré parte de algo más grande. Respiración agitada, las palabras de mi abuela flotaban en el aire como un lamento. Puedo sentir como mis recuerdos se desdibujan, como si alguien los estuviera borrando con un paño húmedo. Con furia contenida, basta, pero él siguió leyendo, alimentándose de mi dolor. El médico anota cosas en un cuaderno, me observa como si fuera un experimento. Pausa terrorífica, quiero gritar, pero mi voz ya no me pertenece. El terror se apodera de mí, entonces él cerró el diario y me miró directamente. Carmen no desapareció, Ana, dijo con esa calma monstruosa. Carmen fue consumida. Voz quebrada.
¿Qué significa eso? Él se acercó más y pude oler algo químico en su aliento, algo que llevaba décadas fermentando. Los pasajeros del vuelo 447 no murieron en un accidente, susurró, fueron parte de un experimento. Un experimento sobre la transferencia de esencia vital. El mundo se tambalea, Carmen era perfecta, joven, sana, llena de vida, y yo estaba muriendo. Un tumor en el cerebro que me daba meses de vida. Horror absoluto, no, pero descubrí algo, Ana. Descubrí cómo tomar prestada la vida de otros, cómo intercambiar esencias. Él abrió su camisa en su pecho, había cicatrices. Cicatrices que formaban símbolos extraños, como si hubiera sido cosido y descosido múltiples veces. Cada pasajero me dio un poco de su tiempo, murmuró, tocando las marcas. Pero Carmen me dio décadas. Con voz rota pero furiosa, tú la mataste, yo la salvé, gritó, y por primera vez, perdió la compostura. Ella vive en mí, sus recuerdos, sus sueños, su risa. Pausa escalofriante, de hecho, susurró, y su voz cambió, volviéndose más aguda, más femenina. A veces soy ella. El horror me paraliza, entonces él, o ella, comenzó a hablar con la voz de mi abuela. Ana, pequeña Ana, dijo con el tono exacto que recordaba de los videos familiares. ¿Por qué me buscaste? Te dije que no lo hicieras. Lágrimas corriendo por mis mejillas, abuela. SHH, mi niña, murmuró, acercando una mano a mi rostro. Ya es tu turno de descansar. Terror puro, vi el frasco que había sacado del maletín. Un líquido transparente que brillaba con luz propia. Una inyección, susurró, volviendo a su voz masculina. Como la que le di a Carmen, como la que les di a todos. Mi voz, firme por primera vez, no. Él se detuvo, sorprendido por mi tono. Carmen escribió algo más, le dije, retrocediendo. Algo que tú no sabías. Confusión en sus ojos, imposible. Yo tengo su diario. ¿Tenés una copia? Repliqué. Pero ella escondió el verdadero, el que encontré en el ático de mi madre. Su máscara se resquebraja. Carmen sabía lo que eras, continué. Y dejó instrucciones. Escribió la verdad sobre vos, sobre lo que realmente pasó en ese avión. Pánico en su voz. ¿Qué instrucciones? Sonriendo a través de las lágrimas, que si algún día venías por mí, ya sabría cómo detenerte. Saqué de mi bolsillo algo que había encontrado junto al diario real de Carmen, un frasco pequeño, con un líquido que parecía el negativo del suyo. Ella lo llamó la cura, susurré, para devolver lo que robaste. Sus ojos se llenaron de terror y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Respiración temblorosa, pero determinada, el frasco tembló en mi mano, pero mi voz no. Por primera vez en meses, las palabras salían claras, como si Carmen misma las estuviera pronunciando a través de mí. Ella lo sabía, repetí. Sabía que no eras médico, que nunca lo había sido. Voz creciendo en firmeza, vi cómo retrocedía, ese líquido brillante derramándose de su jeringa al suelo. El sonido de las gotas era como lluvia o lágrimas. Carmen escribió que el verdadero doctor murió 3 días antes del vuelo. Continué. Vos solo tomaste su lugar, su identidad, su vida. Pausa. Respiración profunda. Sus ojos ya no eran los de un depredador. Eran los de alguien perdido, como si por primera vez en décadas recordara quién había sido antes de convertirse en esto. ¿Cómo? Susurró. Ella te vio practicar, le dije, ensayando ser él, en el hangar, la noche anterior. Por eso subió al avión ya sabiendo que no iba a volver. Voz quebrándose, pero con una extraña serenidad, y entonces entendí. Carmen no desapareció. Carmen se sacrificó. Ella sabía que si desaparecía contigo, continué, sintiendo las lágrimas corriendo por mis mejillas, algún día alguien vendría a buscar respuestas. Alguien como yo. El frasco en su mano cayó al suelo, haciéndose pedazos. Ese líquido imposible se extendió como mercurio, brillando menos con cada segundo hasta apagarse.
Voz más suave, como una confesión, por eso dejó el diario verdadero, por eso preparó esto. Levanté mi propio frasco. El líquido era diferente, no brillaba, era simplemente agua, agua bendita de la iglesia donde Carmen se había casado, donde había sido feliz. No es una cura, susurré, es, perdón. Pausa larga. El viento del hangar como único sonido. Él me miró, y por un momento vi algo que no esperaba, alivio, como si llevara 80 años esperando este momento. Ella me perdonó, murmuró, con una ternura inesperada. Sí, le dije, y yo también. Abrí el frasco y dejé que el contenido se derramara sobre mis manos. No pasó nada mágico, no hubo luces ni transformaciones, solo silencio, y en ese silencio, él comenzó a desvanecerse, voz suave, como una despedida, no como en las películas, no con gritos ni drama, simplemente, se fue, como humo, como una mentira que finalmente encuentra la verdad. Sus últimas palabras fueron, gracias. Respiración profunda, liberadora. Me quedé sola en el hangar, pero por primera vez no sentí miedo. El eco de motores antiguos seguía ahí, pero ahora sonaban, diferentes, como si fueran música. Caminé hasta donde había estado él y encontré algo en el suelo, una fotografía vieja, desgastada. Carmen y un hombre que no era él, el verdadero doctor, sonriendo juntos antes de ese último vuelo. Voz creciendo en comprensión y entendí la verdad completa. Carmen no había desaparecido sola. Se había llevado consigo a todos los que él había tomado, sus identidades, sus vidas robadas. Durante 80 años había estado protegiéndolos, manteniéndolos seguros en algún lugar donde él no pudiera alcanzarlos. El diario real tenía una última página que no había leído. Con manos temblorosas, la abrí. Para quien encuentre esto, no lloren por nosotros. Elegimos esto. Elegimos proteger a quienes vendrían después. El amor no desaparece, solo cambia de forma. Y a veces, perder es la única forma de encontrarse. Pausa emocional, voz quebrándose de alivio. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho. Afuera, el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas del hangar. Una luz dorada que parecía viva, y entonces los escuché, voz llenándose de asombro, voces, susurros, Carmen y todos los demás, finalmente libres, diciéndome adiós, diciéndome que podía irme, que podía vivir. Gracias, susurré al aire. El viento respondió como una caricia. Respiración calmada, pasos alejándose. Salí del hangar por última vez. Afuera, mi coche me esperaba, pero ya no me parecía una escape. Era simplemente el siguiente paso. Mientras conducía de vuelta a casa, vi por el espejo retrovisor cómo el hangar se desvanecía en la distancia, pero no con tristeza, con gratitud. Voz plena, serena, porque había aprendido algo que Carmen ya sabía, que a veces las desapariciones no son finales, sonora, transformaciones. Llegué a casa cuando el sol ya estaba alto. Mi madre me esperaba en la cocina, como si hubiera sabido exactamente cuándo regresaría. ¿Encontraste lo que buscabas?, me preguntó, sonriendo por primera vez en meses. No, le dije, encontré algo mejor. ¿Qué? Paz. Pausa reflexiva. Esa noche, guardé el diario de Carmen en una caja junto con la fotografía. No para esconderlos, sino para protegerlos. Porque algunas historias no necesitan ser contadas, solo recordadas. Y entendí que Carmen había hecho algo más que salvar vidas. Había enseñado que el verdadero coraje no está en enfrentar el miedo, sino en elegir el amor por encima de todo. Voz creciendo en sabiduría. Los desaparecidos no siempre se van. A veces, simplemente, esperan a que alguien entienda que fueron héroes. Que su ausencia fue, en realidad, el regalo más grande que pudieron dar. Respiración profunda, final, el eco de esos motores antiguos ya no me persigue, ahora me acompaña. Como una canción de cuna,
como una promesa de que, sin importar cuán perdidos nos sintamos, siempre hay alguien cuidándonos desde donde no podemos ver. Carmen encontró su paz. Y finalmente, yo encontré la mía. Voz suave, íntima, como un abrazo si esta historia tocó tu alma. Cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz. Silencio, solo el viento suave, como alas invisible alejándose hacia el amanecer.